Muy buenas a todos. En esta ocasión vamos a resolver el ejercicio 15.13 con respecto a la sección 15.3, descripción matemática de una onda. Dice así: una onda transversal que viaja en una cuerda tiene amplitud de 0.300 centímetros, longitud de onda de 12 centímetros y rapidez de 6 centímetros sobre segundo, y se representa mediante y x de t dada en el ejercicio 15.12, que es esta expresión: y de x de t es igual a coseno de 2pi entre lambda x menos velocidad por el tiempo. En t igual a 0 calcule y a intervalos de x de 1.5 centímetros, es decir, x igual a 0, 1.5, 3, etc. Desde x igual a 0 hasta x igual a 12 centímetros. Muestre los resultados en una gráfica. Esta es la forma de la cuerda en t igual a 0. Repite los cálculos para los mismos valores de x en t igual a 0.4 segundos y t igual a 0.800 segundos. Muestre gráficamente la forma de la cuerda en esos instantes. ¿En qué dirección viaja la onda? Ok, bueno, para realizar el inciso A, primero vamos a ver cuáles son las variables que ya conocemos para construir nuestra ecuación de onda. Tenemos la amplitud, 0.300 centímetros, tenemos la longitud de onda, 12 centímetros, y tenemos la velocidad. Entonces, para t igual a 0, tendríamos la siguiente ecuación de onda: y de x, t igual a 0, tendríamos a coseno de 2pi entre lambda por x, ¿verdad? Esta parte sería 0. Entonces tendríamos que y de x en t igual a 0 segundos sería la amplitud, 0.300 centímetros, coseno de 2pi lambda 12 centímetros por x. Entonces tendría la siguiente expresión: y de x en t 0 segundos igual a 0.300 centímetros coseno de 0.524 centímetros a la menos 1 por x. Entonces tendría esa expresión donde yo tengo y tengo la variable x. Entonces vengo y grafico esta expresión, donde en mi eje y tendría y de x en t igual a 0 segundos, y pues en mi eje x tendría x en centímetros. Entonces tomo la calculadora y le doy valores a x. ¿Qué valores le voy a dar a x? Valores de 0, 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5 y 12 centímetros. Es necesario que la calculadora esté en radianes para hacer estos cálculos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, verdad? Voy a darle el primer valor a x, x igual a 0. El coseno de 0 es igual a 1. Entonces tengo la amplitud, 0.300 centímetros. Para x igual a 1.5, en y tengo un valor de 0.212. Entonces es un poquito arriba de 0.200, ¿verdad? Tendría este punto. En x igual a 3 centímetros, tengo un valor cercano a 0. En x igual a 4.5 centímetros, tengo un valor de aproximadamente 0.200 centímetros. En x igual a 6, tengo de nuevo una amplitud máxima de 0.300 centímetros.
En x igual a 7.5, otra vez tengo aproximadamente 0.200 centímetros. En x igual a 9, de nuevo tengo un valor aproximado a y igual a 0. En x igual a 10 centímetros tengo un valor aproximado a 0.200 centímetros. Y en x igual a 12 tengo de nuevo la amplitud máxima de 0.300 centímetros. Bueno, entonces esta sería la ecuación de onda en t igual a 0, ¿verdad? Es como que yo le tome una foto a la onda en t igual a 0. Entonces tendría en estos valores de x, tiene estos valores en y. Ahora, esto responde a mi inciso A. El inciso B me dice repita los cálculos para los mismos valores de x en t igual a 0.4 segundos y t igual a 0.800 segundos. Muestre gráficamente la forma de la cuerda en esos instantes, en qué dirección viaja. Bueno, para hacer esto, ya no lo vamos a hacer manualmente. El inciso A lo hice manualmente para mostrarles cómo hacerlo, pero vamos a utilizar una herramienta. En este caso vamos a utilizar Excel para realizar el inciso B. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear una columna X donde pues es mi eje X, ¿verdad? Yo tengo los valores para el eje X en centímetros, que son 0, 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5 y 12. Por acá tengo t igual a 0, que es la gráfica que yo hice anteriormente, ¿verdad? Esta es la gráfica que hice anteriormente. Y tengo para t igual a 0.4 y t igual a 0.8, que es lo que me pide el inciso B. Entonces, yo por acá lo que hice fue ingresar la ecuación de onda. Si se fijan, por acá yo tengo la amplitud 0.3 por el coseno de 2pi entre la longitud de onda, que es 12, es lo que teníamos por acá, ¿verdad? Estoy ingresando la ecuación para la longitud de onda, ¿verdad? Entonces tenemos esta ecuación, 2pi entre la longitud de onda por x, donde x sería la columna que yo quiero. Por ejemplo, x, ¿verdad?, es A2 hasta A10 menos la velocidad por el tiempo, donde tengo que la velocidad es igual a 6 centímetros sobre segundo, y tengo por el tiempo, la que el tiempo es la columna B, que empieza desde B2 hasta B10. Entonces, acá, ¿verdad?, lo que hice fue calcular entonces esos valores para cada tiempo, ¿verdad? Donde, por ejemplo, lo único que tengo que hacer es colocar mi ecuación en una casilla, luego tomo acá en la esquina de esa casilla, acá va a aparecer un más. Lo que tengo que hacer es arrastrarlo hasta donde yo quiero calcular, ¿verdad? Que es igual hasta x igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar acá es que va a ir tomando los datos correspondientes a la casilla siguiente, ¿verdad? Por ejemplo, en esta casilla va a tomar los datos siguientes, ¿verdad? Entonces 1.5 y t igual a 0. En la siguiente, pues va a tomar lo siguiente: x igual a 3, t igual a 0. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar de nuevo a y igual a 0 segundos.
Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo entonces estos valores de y para estos valores de x. Entonces, vengo acá en Excel y, por ejemplo, acá ya tengo construida la gráfica, pero, por ejemplo, si ustedes no tienen construida la gráfica, ¿qué es lo que pueden hacer? Pues se pueden venir acá, permítanme, a, a insertar y acá les va a aparecer gráfica. Entonces pueden escoger la gráfica que ustedes deseen. Por ejemplo, escojo esta gráfica. Esta gráfica, ¿verdad? Que es la que yo tengo. Si se fijan, cuando voy seleccionando me aparecen otros tipos de gráficas. Entonces seleccionan acá y pues van a ingresar los valores. Por ejemplo, voy a borrar esta gráfica que yo tengo acá para que la construyamos desde cero. Entonces le damos acá a insertar, le podemos dar acá y nos va a aparecer un cuadro en blanco, ¿verdad? Porque no tiene valores. Entonces venimos acá, le damos clic derecho y acá dice seleccionar datos. En seleccionar datos le vamos a dar aquí a agregar. Acá le puedo yo colocar el nombre de la gráfica. Por ejemplo, le vamos a colocar TI igual a 0. Y por acá yo tengo que colocar los valores de X. Entonces vengo acá, le doy clic acá y selecciono los valores de X. Entonces acá me quedan los valores de X. Ahora los valores de Y, borro esto y selecciono cuáles van a ser mis valores de Y. Entonces le damos en OK. Si se fijan acá, yo ya tengo la gráfica para t igual a 0. Entonces venimos, si queremos agregar la otra gráfica, t igual a 0.4 segundos, los valores de x son los mismos, ¿verdad? Estos valores y los valores de y serían los valores de y en 4 segundos, en t igual a 4 segundos. Entonces ya tenemos la otra gráfica y vamos a agregar la última gráfica. Le vamos a hacer t igual a 0.8 segundos. Los valores de x son los mismos y los valores de y serían estos valores que tengo por acá. Ok, entonces ya tengo por acá mi gráfica donde ustedes pueden ver en azul una gráfica azul, otra café y otra como gris. Ahora hasta acá yo no sé, yo no puedo diferenciar cuál es cuál, ¿verdad? Pero si yo le doy acá, por ejemplo, me selecciona los datos que yo tengo por acá. Pero, ¿qué pasa si yo le quiero, por ejemplo, agregar más detalles a mi gráfica? Por ejemplo, si le queremos agregar el nombre de la gráfica, el nombre de mi eje Y y de mi eje X, y para qué tiempos son cada gráfica, entonces podemos seleccionar la gráfica, irnos a diseño y aquí en Quick Layout podemos ver diferentes formatos, donde acá en el primer formato, Layout 1, podemos ver que nos da el nombre de la gráfica. Acá le podemos poner ecuaciones de onda.
Acá le podemos agregar un título al eje Y si queremos. Podemos agregarle, ponerle Y nada más. O podemos agregarle Y de X, coma, T. Y acá en el eje X, pues únicamente le podemos poner X. Y listo, entonces acá vemos la leyenda de la gráfica, que la leyenda me dice para qué tiempo es cada gráfica. La primera es para t igual a 0, que es la azul, t igual a 0.4, que es la anaranjada, y t igual a 0.8, que es la gris. Entonces, también el ejercicio nos pregunta para dónde se dirige la gráfica. Entonces vemos que a medida va avanzando el tiempo, vemos que la gráfica, si tomamos un punto en la gráfica, vemos que ese punto se va desplazando hacia la derecha. Entonces quiere decir que la gráfica se va desplazando hacia la derecha. Y bueno, esa sería la forma de graficar una ecuación de onda en Excel.